Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. ¿Verdad que ustedes oyen que yo menciono todos los días, o muchas veces, llegar a trabajar, cuando uno es un hombre de trabajo, yo me considero un hombre de trabajo, tengo 58 años en la profesión de periodista sin un solo día de descanso. Cuando digo sin un solo día de descanso, con lo normal, las vacaciones, con fin de semana, todo, pero sin dejar de trabajar. Y yo soy de los que cree que el trabajo es parte intrínseco de la vida de la persona, una parte importante, trascendente. Yo cuando llego aquí, comienzan las semanas y, ay líder, usted sabe líder, que esta semana que comienza, y la semana pasada, bueno líder, esta semana se pinta más dura. Y el fin de semana, bueno, eso es como son las vacaciones de la dureza, pero líder. Entonces, esa palabrita, cada vez que me dice, líder, usted sabe, líder, yo digo, ay, papá. Mi papá. El hombre viene por ahí. Saludos a Belkis también. Caramba, Belkis siempre cuidando de mi imagen. Llega aquí a esta hora, llega aquí a ver cómo está la corbata, cómo está bien, porque Rodolfo, mi productor de tantos años, mi amigo de mi familia, es una gente, pero él no se cuida de esos detalles. Rodolfo dice, él tiene su gente allá abajo en el estudio que lo auxilian. Pero esa es la vida, esa es la vida. Así comenzamos esta emisión. ¿Y yo entonces? Pues ya te mencioné a ti, hay líder. Y No, Peluche. Ahora sí. A él le gusta que le mencionen su nombre, Peluche. Oh, pero que mencionó a Belki, mencionó a mí, no, pero. No, pues comencé contigo. Ahora sí. Ay, líder. Ay, líder. Todo el mundo sabe que eso es Peluche. Eso da Peluche. Gracias por acompañarme en esta hora. Una semana cargada de muchas informaciones. Después de un fin de semana en que se manejaron varios casos judiciales, o que tienen que ver con la justicia. El caso Senasa, que es un caso que va a dar mucho de qué hablar de ahora y en adelante, y vamos a comentar algunas cosas de él, la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, pero también el caso de las medidas de coerción que se han solicitado y los arrestos y el expediente que se generó por el caso de la niña Estéfora de Santiago, fallecida desgraciadamente ahogada en una piscina mientras participaba en un día de eso de gira junto con su colegio. Una situación realmente penosa. Los comerciantes chinos, de nuevo en la palestra, con mucho más agresividad por parte de la Asociación de Comerciantes de República Dominicana, Asociación de Comerciantes en RD. Comerciantes, ¿cómo que se llama? Espera. Bueno, yo lo veo ahora. Está la Feria Popular de Vehículos, señores. Señores, oigan esto. Yo saqué esto aquí porque me impactó. 9.600 vehículos recibió solicitudes la Feria Popular, ventas también solicitadas por 19.000 millones de pesos en vehículos. Una de las grandes ferias que se hace ya a final de año, ferias de vehículos, ahí está VHD, Reservas, el Popular, está también la feria de Acofave, algo así, y a Sodibu, también otra. O sea, hay ferias de vehículos usados y vehículos nuevos. A esta época que la gente tiene sus chelitos. Mientras tanto, el tema de Donald Trump y la estrategia de seguridad nacional 2025, en lo referente a América Latina, ha dado mucho de qué hablar y ha puesto sobre el tapete las relaciones de Estados Unidos con las naciones latinoamericanas. En Honduras eso no avanza, pero el perfil es que el elegido de Trump va cerca de ponerse la ñoña, y lo que es un hecho es que la izquierda fracasó electoralmente en Honduras. Las tensiones en Venezuela y Estados Unidos se mantienen ahí. Se mantienen ahí aunque hay que esperar toma de decisiones.
La señora María Corina Machado debe estar en Oslo este miércoles recibiendo el Premio Nobel de la Paz. ¿Por dónde saldrá? ¿Cómo entrará de nuevo a Venezuela? Vamos a ver cómo se desembrolla ese trompo. ¿Cómo se desembrolla ese trompo? Sí, señor. Muchas luces, villancicos, tiendas abarrotadas, mucho movimiento en las calles. Estamos en Navidad. Desde el fin de semana pasado, jueves en adelante, comenzaron a circular los pagos de la regalía pascual, sueldo 13, como usted quiera llamarle, en el sector público, en el gobierno. Son 34.000 millones de pesos que va a poner a circular el gobierno, solamente el gobierno, en doble sueldo, regalía pascual, el sueldo completo del mes de diciembre. Mucho dinero en las calles. Eso sumado con lo que aporta el sector privado, se está evaluando unos 120.000 millones de pesos que van a circular solamente en el mes de diciembre, y eso tiene un gran impacto en el comercio. El comercio se activa como nunca en el mes de diciembre. Ya comenzó a activarse con el Viernes Negro, sin embargo, no es menos cierto que esa compra más menuda se realiza a partir de la entrega de la regalía pascual, del sueldo 13, del bono de Navidad, como usted quiera llamarle, a partir del mes de diciembre, de la primera semana de diciembre. Y ahora, la segunda semana, el sector privado. Hay 27.000 policías en las calles, policías y soldados, en las calles patrullando. Hay muchos. Que he circulado por las calles en los últimos días, he visto mucha patrulla de la policía, tanto a pie, estacionada en algún sitio, como en vehículos, tratando de dar protección a la gente que anda con sus chelitos en la calle, pero además de eso, dando un sentido de seguridad, de garantía, de confianza de la gente de que la policía está protegiendo a la gente en las calles. Y es que los pillos, los truanes, los bandidos aprovechan estos días para quitarle los chelitos a la gente, esos chelitos que la gente se gana y que están tan esperados. Entonces hay unos delincuentes que no hacen nada que no sea robar lo de los demás, y aprovechan estas coyunturas para quitarle, para tratar de robar. Pero eso tiene una implicación de violencia. Hay asaltos y atracos también, además de robo de rateros y carteristas en las calles. Calles y zonas de mucho tráfico comercial, así del menudeo, como la avenida Duarte, por ejemplo. La gente se abarrota en las aceras y ahí están los carteristas aprovechando y robando carteras y arrancando un bolso a otra gente. Se ve de todo, se ve de todo. Pero también en este impacto de ese aumento del comercio, usted también tiene que protegerse, porque hay también muchos vivos entre comerciantes, entre vendedores, que aprovechan, aumentan precios, venden artículos que no son de toda la alta calidad, saltan las garantías, pasa de todo. Entonces la gente también tiene que protegerse, porque si bien la autoridad está por consumidor, ahí está la policía en las calles, ahí están todos los avisos que se hacen, está circulando la tarjeta de la brisita, todo este tipo de cosas. Los bonos que dan, los planes de asistencia social, todo esto. Pero la gente tiene que también resguardarse, protegerse, tratar de evitar ser engañados. Hay que estar con 4 ojos abiertos. Después que usted trabaja, que usted se faja de campana a campana para que venga un malandrín de estos y le arrebate el dinero que usted se ha ganado, que usted lo tiene ya reservado para suplir sus necesidades. Pero además de eso, vuelvo y digo, ejerzan una acción de violencia, le ponen una pistola, un cuchillo en el costado, le ponen una pistola en la cabeza, le disparan incluso. Situaciones lo atropellan, situaciones peligrosas. Entonces, vamos a tener precaución y a cogerlo suave, a cogerlo suave.
Es cierto que mucha gente espera estos días y que la gente quiere participar que en las fiestas, que aquí, que allí, que si vamos a manejar estos días para un desahogo después de tantos días de presión durante todo el año y las expectativas que siempre son de que vienen años duros, días duros. Pero no se desenfrene. Tome las cosas con prudencia, con la prudencia necesaria, con la visión necesaria. También hay que dar desahogo a las expectativas y al trabajo, pero en su medida, que no se le vaya la mano. Piense que todavía hay camino por recorrer. Ojalá que viendo las cosas así, tengamos esa prudencia necesaria y obligatoria, diría yo, para poder sortear el día a día, la cotidianidad, las altas y bajas, que son la generalidad del tránsito por la vida. Así las cosas. Permítame la pausa. El Ministerio Público reveló que tras la llegada del imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini a la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud, SENASA, fue creado de manera arbitraria un comité de contrataciones médicas que no existía dentro de la estructura institucional. Según las evidencias presentadas por el Ministerio Público, dicho comité fue establecido sin sustento legal, normativo ni procedimental, alterando por completo el mecanismo que regía previamente para la evaluación y aprobación de prestadores de servicios de salud, en ocasión de favorecer de manera directa a prestadores de salud vinculados a su círculo político, de amistad, así como a personas y empresas relacionadas con sus intereses personales, políticos y económicos. Francia colocará a República Dominicana en el centro de su nueva ofensiva mundial contra el narcotráfico, según reveló un reportaje exclusivo del medio francés Le Journal du Dimanche. El plan, liderado por el ministro francés de Europa y de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, contempla la creación de una academia regional de lucha contra la criminalidad organizada, cuya sede estará en Santo Domingo y cuya apertura estará prevista para el año 2026. De acuerdo con la publicación, esta institución capacitará anualmente a unos 250 profesionales entre investigadores, magistrados, aduaneros y analistas financieros especializados en la detección, investigación y desmantelamiento de redes de narcotráfico y crimen organizado. La Corte de Apelación del Distrito Judicial de Puerto Plata emitió una decisión que anula la sentencia previamente dictada contra el pelotero Wander Franco por el delito de abuso sexual contra una menor de edad. La resolución de la Sala de Apelaciones deja sin efecto la condena de 5 años de prisión suspendida que pesaba sobre el deportista. El canciller alemán Friedrich Merz calificó de inaceptables las apreciaciones sobre Europa contenidas en el documento sobre la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, aunque es algo que ya no le sorprende. Se trata de algo inaceptable. No veo ninguna necesidad de que Estados Unidos crea que tiene que salvar la democracia en Europa. La lección solo puede ser que tenemos que hacernos más independientes frente a los norteamericanos en cuanto a la seguridad, dijo Merz en Maguncia, en el sureste de Alemania, junto con el primer ministro de Renania-Palatinado, Alexander Switter. Un nuevo contingente de 230 policías kenianos altamente especializados llegó al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture en Puerto Príncipe, con el fin de reforzar la fuerza de represión de pandillas en Haití que lucha contra la inseguridad en este país devastado por la violencia armada. Llegan en un momento crucial, tras la ampliación del mandato de la Fuerza de Represión de Pandillas, publicada el pasado 3 de octubre,
de este 2025. Su misión es clara: reforzar, consolidar y dinamizar los progresos ya realizados por el grupo de represión, declaró el comandante en jefe de la fuerza Godfrey Otunch en su discurso. El exministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil, una de las figuras centrales del gabinete de Miguel Díaz-Canel hasta su destitución en 2024, fue sentenciado a cadena perpetua por delito de espionaje, cohecho y sustracción y daño de documentos, según informó el Tribunal Supremo Popular de Cuba a través de medios oficiales. El tribunal señaló que la conducta del exfuncionario vulneró normas de protección de información clasificada y atentó contra la seguridad del Estado. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Desde el sábado en la tarde comenzó a ejecutarse lo que era la crónica de una muerte anunciada, por así decirlo. Desde que se destapó todo este tema de las investigaciones sobre irregularidades que se registraban, que ya estaban comentadas, denunciadas, anunciadas en el Servicio Nacional de Salud, SENASA, que es la ARS del Estado, del gobierno de la República Dominicana, con más de 3 millones de afiliados. O sea, es el camino, la vía a través de la cual el gobierno central da una garantía de que la generalidad de la gente, principalmente la gente de menos recursos que tienen la necesidad de tener un seguro de salud, puedan acceder a este beneficio para tratar sus problemas de salud, que son el pan nuestro de cada día. Todos tenemos en un momento determinado una necesidad de acudir al médico, de acudir a un hospital, de acudir a una clínica, de acudir a un centro de analítica, de imágenes, por razones naturales, por algún accidente de cualquier tipo, o sea, por una serie de razones, porque cuando estamos vivos somos una máquina perfecta, hecha por Dios, pero esa máquina también sufre desgastes, sufre defectos y también es víctima de situaciones accidentales. No nos escapamos de tener que ir al médico, de tener que acudir a los hospitales. Entonces el gobierno central se ha empeñado en poder brindar ciertas facilidades económicas a través de esa ARS que se llama SENASA, para que la generalidad de la gente pueda acceder a esos servicios sin un mayor costo, sin una situación de incertidumbre por lo que va a costar la medicina, que es cara en República Dominicana y donde quiera. Los servicios médicos, tanto la atención directa del médico, de las clínicas, los procedimientos son caros. Las medicinas son caras, los análisis, las imágenes, los estudios son caros. Cuesta mucho dinero. Entonces, en este proceso, el gobierno del presidente Luis Abinader puso mucho empeño en que este era uno de los beneficios que el gobierno daba a la sociedad, a la población en sentido general, la clase más necesitada.
Y el gobierno muchas veces se ha ufanado, se ha regocijado de tener este servicio de garantías de seguridad para acceder a la salud a través de SENASA. Por eso, cuando se habló de este tema, de que habían irregularidades administrativas, corrupción en SENASA, le cuadró la cabeza al presidente. Primero porque eso rompe el esquema de lo que es su propósito con SENASA, de que fuera una tacita de cristal desde donde se garantizara esos servicios a la sociedad. Además, el director de ese programa, SENASA, desde el año 2000, cuando Luis Abinader accedió al poder, es una persona de sus afectos personales. En sus afectos personales y además políticos. El doctor Jacín conformó uno de los movimientos exitosos para la victoria de Luis Abinader en el 2020. Sector externo, que aportó recursos, que aportó prestancia, que aportó militancia, que aportó votos a la candidatura de Luis Abinader. Entonces, esto lo estremece 2 veces al presidente. De ahí la declaración del presidente en su cuenta de Twitter, donde él dice directamente que no va a haber ningún tipo de impunidad y que el que metió la mano hizo lo incorrecto, que pague las consecuencias con todo el peso de la ley. Y ordenó a SENASA y a la CISARRIL, sistema de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que se constituyan en parte civil de parte del Estado Dominicano para de los inculpados que resulten condenados en este caso de corrupción tengan que resarcir los bienes robados en SENASA como establece el expediente. Hay nombres sonoros de compañías, de médicos, de personas conocidas. Mucha gente ya manejaba nombres y empresas y situaciones y entramados, pero cuando uno ve así a grosso modo, todavía sin conocer el fondo del expediente, de cómo se hizo este gran entramado que tenía muchas aristas, fue un entramado que se manejó por buen tiempo, uno entiende que no son 2 o 3 personas las que manejaron o participaron o habrían participado en un entramado de esta naturaleza para esquilmar esos fondos públicos. ¿De qué cantidad se está hablando? No se sabe, todavía no se ha informado. Pero no importa la cantidad a final de cuentas. 10 pesos o 10 millones de pesos en un robo al Estado. El hecho es el mismo. Los montos magnifican los entramados, la colusión de funcionarios, las asociaciones de malhechores, como se le llamaba antes, yo no sé cómo se llama ahora, con el nuevo código, pero indican una trama, una estructura con propósitos delincuenciales. Porque puede ser que por errores de procedimiento, vamos a ponerlo así porque es una frase que se usa en los arqueos, en las auditorías, se puedan distraer unos fondos, se puedan perder, alguna gente pero esto pudiera ser, pero cuando usted se organiza y se estructura para cometer
un gran fraude, un gran robo, ya esto tiene otras condiciones. No importa si son dineros del Estado o dineros públicos o dineros privados, pero es lo mismo, pero en los dineros públicos afecta a toda la comunidad porque todos pagamos los impuestos y es el dinero de la población. El dinero con lo que se pagan los servicios públicos, es el dinero con que se hacen las construcciones, es el dinero que se retorna desde el Estado, desde el gobierno, en beneficio de la sociedad, de la comunidad en sentido general, de ese dinero que se recauda y se retorna. Si usted se lo roba, usted está impidiendo que ese dinero vaya de nuevo a la sociedad. Esta operación de SENASA se arrancó el sábado en la tarde con la cita a la sede de la Procuraduría General de la República para fines de interrogatorio de varias personas que están directamente implicados. Pero concomitantemente con eso, en horas de la noche ya, mientras estas personas estaban siendo interrogadas, y a algunos de ellos se les decía, usted, aquí está la orden, está en calidad de arrestado para ser encartado en un caso, en un expediente sobre corrupción, en el caso SENASA. Mientras esto ocurría, se producían 12 allanamientos a partir de las 10, las 11 de la noche, las horas de la madrugada, en el que participaron 25 fiscales, en el que participaron unos 200 policías, con todo el aparataje que esto produce en un edificio. Llega la policía, llegan los fiscales y tocan la puerta. ¿Aquí vive fulano de tal? Sí. Por favor, aquí hay una orden de allanamiento a su vivienda. Papá y revisan y rebuscan. Eso es un trauma para una familia. Yo me supongo, los vecinos, la gente viendo todo esto, fulano de tal. Eso es un estigma terrible que resarcir al final de cuentas la vida de la familia, la imagen de una persona. Eso es terrible, eso es tremendo. Eso es tremendo. Pero ocurre, y eso ocurrió sábado, y el domingo ya había 7, 8 personas bajo arresto en la carcelita del Palacio de Justicia, porque de la Procuraduría lo bajaron allá, en lo que se va conformando, se siguen haciendo interrogatorios y esto es lo que se va conformando el expediente para la solicitud de las medidas de coerción, que a decir de muchos de los abogados, no ven la necesidad de que haya prisión preventiva, porque estas personas, imputados, hace tiempo que saben, ellos saben que lo están investigando hace tiempo, eso es un secreto a voces, desde hace meses. Y todo el que está sabe que lo están investigando. Si iban a esconder pruebas, ya le escondieron. En libertad, lo que no hicieron, en libertad mientras se estaba procediendo en las investigaciones, antes de iniciar el proceso formal con estas órdenes de imputados, de expediente, no lo van a hacer ahora porque estén en libertad. Y aquí la prisión preventiva muchas veces es como un juego. Es como una prisión, una condena adelantada. Y han probado la generalidad, casi todos, si no todos, los imputados en estos casos de corrupción, para citar estos casos, desde Odebrecht, para venir antes de que comenzaran este festival de casos de corrupción, el 29 de noviembre del 2020, cuando comenzaron los allanamientos de funcionarios de la gestión anterior, todos los implicados, una vez después lo ponen en libertad porque se le cumplió el tiempo que manda la prisión en una cárcel, una prisión domiciliaria, otro con unas medidas de coerción, de presentación, de garantías económicas, de no poder salir del país. Todos han comparecido finalmente y religiosamente a
las citaciones al tribunal a discutir el caso. Porque la Constitución establece que toda persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. O confiese y diga, sí, yo soy culpable de lo que se me está acusando. Pues hasta que se compruebe eso, la persona es inocente. Entonces los abogados insisten en que no hay necesidad de la prisión domiciliaria, la prisión en una cárcel, en el proceso de conformación del expediente, porque esto tiene un proceso. Después hay que ir a un juez de instrucción, después hay que instruir un expediente, conocer el expediente, hacer más interrogatorios, ir a un juez de instrucción, que es quien comienza un proceso que es casi un juicio y dura meses a veces. Un juez de instrucción para que el juez de instrucción decida si tiene méritos el caso de la acusación para ir a un juicio de fondo. A veces algunos se sacan de ese expediente, a veces todos van al expediente y comienza un juicio de fondo y se pone fecha. Y el juicio de fondo dura meses y meses y meses. Entonces, mientras tanto, estas personas están en prisión. El tema está en esto, en que ya se ha hecho una norma de costumbre la prisión. Y hoy, el tema de estas personas encartadas en el tema Senasa, la gente piensa, usted podría pensar, no tienen por qué tener mayores privilegios que otros. De casos anteriores hay 5 o 6 casos abiertos de corrupción, de grandes casos de corrupción de la administración pasada, corrupción pública, que han sido verdaderos escándalos. Y que usted dice entonces, ¿por qué aquellos tuvieron prisión y estos no tendrían prisión? Pero yo creo que debemos aterrizar y comenzar a organizar las cosas. Y la justicia, que es complejo montar un expediente y hacer investigaciones, pues están para eso, la Procuraduría, comenzar a tener esos controles de que una persona implicada esté bajo una supervisión y una vigilancia, que no tenga que estar encerrado en una cárcel. Porque la investigación continúa y cuando tienen que interrogarlo, lo interrogan. Aún estando podría ser una prisión domiciliaria, como se estila en muchos casos. Podría ser unas medidas de coerción pura y simple. Cuando hay un asesinato, cuando hay un violador, un abusador de mujeres, de menores, usted dice, esa persona no puedo ponerlo en la calle, en lo que viene el proceso, porque esa persona constituye un peligro para las víctimas, para las personas que lo acusan, para los hechos, y además de eso para ocultar todas las evidencias que podían conformar un caso en su contra. Entonces, viendo esto, son cosas diferentes. Pero está el otro caso. Si a estas personas ahora los pondrían en una libertad domiciliaria, un arresto domiciliario, o en libertad pura y simple, entonces dirían que hay una complacencia, porque estas son personas de esta administración acusados de un hecho de corrupción, y que los otros que son opositores, esos sí tenían que tener la prisión adelantada, o sea, la cárcel adelantada, la condena adelantada de la prisión provisional en lo que viene el proceso, y estos no. Entonces se manejaría una desigualdad, una complacencia, podría decir la gente. Entonces eso provoca una situación incómoda para la misma autoridad que cree en la prisión, cree en la prisión. Le piden prisión primero, ante cualquier cosa. Son 7 medidas de coerción. La prisión es la última y la más extrema, y por ahí arrancan. Hay quienes dicen que la cárcel doblega a los hombres, pero yo creo que hay y hay. He puesto dos escenarios diferentes. Una situación compleja. Pero no cabe dudas de que el gobierno, de que el presidente Luis Abinader,
con esta acción, vuelvo y repito, de decir, nos constituimos en parte civil, el Estado, el gobierno, porque hay que resarcir esos dineros del Estado robados, cuando se pruebe. Que cumplan el peso de la ley, no importa quién sea. En esto hay una coherencia de la actitud del gobierno y de Luis Abinader en cuanto a la lucha contra la corrupción y la impunidad, que son dos ejes de bandera de lucha de su gestión de gobierno iniciada en el 2020 y que continuó dentro de su campaña en el 2024 y lo ha seguido a todo lo largo de su gestión de gobierno, que lleva ya 5 años y tanto. Usted me dirá, pero debían haber más presos. Bueno, eso es lo que hay varios casos que se han conocido y hay varios casos que se han investigado y hay varias personas que han estado en el Estado, en el gobierno central, y han sufrido destituciones, prisiones, acusaciones, enjuiciamientos a lo largo de este periodo. Usted dirá que debían ser más, usted dirá que debían ser menos, usted dirá que debió tener tal o cual cosa, cada uno tiene su opinión, pero esta actitud, incluso lo dijo en su cuenta de Twitter personalmente el presidente de la República y se emitió un comunicado que distribuyó la Oficina de Información del Palacio Nacional, donde el presidente es tajante y dice que el gobierno no comulga con este tipo de cosas y que espera que la justicia actúe independientemente, sin influencia del gobierno, porque el gobierno tiene la responsabilidad de constituirse en parte civil para resarcir los dineros sustraídos del Estado. Y eso es lo lógico, esa debe ser la actitud del gobierno. Un caso que va a dar mucho de qué hablar en estos días. Hay 2 mujeres involucradas entre los primeros 8 arrestados entre sábado y domingo. Hay 3 médicos, hay compañías mencionadas, hay personas del sector empresarial, conocidos, altamente conocidos, y según dice el procurador adjunto de lucha contra el delito, Wilson Camacho, que ha llevado la cabeza de la acción directa en este caso, se llama Operación Cobra. En este caso, en los días subsiguientes van a surgir nuevos imputados, nuevas personas dentro del marco de las investigaciones, empresas también vinculadas a esto. Y ya le decía yo que un entramado de esta naturaleza, de lo que se está hablando y de tanto tiempo, no participaron 4 agentes, no era de conocimiento de 8 personas. La lógica lo indica. Pero vamos a ver el desarrollo de este caso. Otro caso que sonó en el fin de semana fue la decisión de también la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de Santiago en este caso, de abrir un expediente contra 4 altos ejecutivos del Colegio Da Vinci de Santiago, donde estudiaba la niña Stephanie Estéfora Ann Michiel, una niñita de 11 años que murió ahogada mientras participaba en una gira en un rancho en el que participaban 86 personas. Inexplicablemente la niña muere ahogada en la piscina. Y hay una serie de investigaciones en esto, han salido a relucir que había bullying, la niña es haitiana, pero la niña era muy buena estudiante y eso también provoca bullying. Es un colegio, según lo que se ha dicho, de personas de clase media alta y alta de la sociedad de Santiago, que solamente habían 3 profesores del colegio
para brindar asistencia, protección, cuidado, seguimiento, seguridad a 86 jóvenes estudiantes, niños y jóvenes. Hay una desproporción, imposible tener un cuidado extremo en esto. Y se han hecho acusaciones por homicidio involuntario. La información dice negligencia extrema de parte de la autoridad del colegio. Por eso cuatro funcionarios del colegio, entre ellos 2 damas también, 3 damas, están sometidos a la justicia. Incluso la Fiscalía en Santiago ha pedido ya medidas de coerción, entre ellos el depósito de 50 millones de pesos de garantía económica para que salgan en libertad. En este caso parece no procede, homicidio involuntario, por lo que significa esta figura una prisión como la que estamos hablando en el caso Senasa, en lo que se basan de las pruebas, todo esto. Pero ese es un caso que ha estallado. Hay mucho de presión mediática en este caso. Ha habido mucho de escándalo y de situaciones por ser este colegio, como les decía, tipificado como de personas donde estudian niños, adolescentes, jóvenes, de gente de familia pudiente o reconocidas o de renombre en la ciudad de Santiago. Entonces, en una sociedad como la de Santiago, esto tiene sus influencias. Que para la justicia y para el hecho de que si hay una irregularidad no debe haber el tipo de influencia, sino hechos. Eso es otra cosa. Pero siempre en una sociedad como la de Santiago y como una sociedad como la dominicana, eso siempre va a tener una influencia decisiva, importante, trascendente. De eso no cabe dudas. Eso no cabe dudas. Y por eso ha sido un caso muy sonado, muy publicitado, donde se ha hablado hasta la saciedad. Y se ha criticado incluso a la autoridad por la forma como ha actuado o como se le atribuye haber actuado cuando se ha presionado por mayor agilidad, serenidad, presión. Esto ocurrió ¿qué día fue? No tenía por aquí, el 14 de noviembre. O sea, hace 3 semanas de esto. Tiempo en un sitio cerrado, hay cámaras, hay videos, hay de todo, están ahí, interrogar a la gente. Eso se puede, es una investigación que se puede establecer en el término de unos días. Y otro tema que es relacionado con la justicia es el tema del Código Procesal Penal. Fue apresurado en el Congreso y aprobado la semana pasada porque tenía un plazo perentorio de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional que envió al Congreso Nacional a corregir una serie de cosas que tenían choques con los estamentos constitucionales del país, pero eso generó un alboroto y unos estudios y después como hace el Congreso lo deja todo para último y apresurado y lo hicieron. Y lo enviaron al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo promulgó. Sin embargo, ha tenido, como uno se entendía que iba a pasar una serie de críticas, de choques, de posiciones de abogados expertos en asuntos constitucionales, y ya entra este martes en vigencia. Hay quienes decían que debía pasar un tiempo, lo que se llama vacancia ley, o sea, unos meses. Por ejemplo, el Código Penal tiene 1 año de vacancia para que los fiscales, para que los jueces, para que los abogados se empapen de lo que establece el mismo para poder actuar sobre la base de estos lineamientos. Código Procesal Penal son los lineamientos de cómo se llevan a cabo los juicios, los procesos, de cómo se arma todo. Entonces,
hay que conocerlo para usted saber cómo actuar con esto. Entonces se quejan de que ha sido muy precipitado que comience en su aplicación inmediata. Pero todo esto es parte ya de un hecho consumado, ya está hecho, está promulgado, salvo que haya otra nueva presentación de objeción, de procedimiento o algún articulado ante el Tribunal Constitucional y se conozca de nuevo. Todo eso puede pasar. Todo eso puede pasar. En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha emitido lo que se llama la Estrategia de Seguridad Nacional. Y esto ha causado un revuelo. Este tema y el tema de lo que pasa en Honduras y las tensiones en Venezuela, los analizo con ustedes después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Casa Blanca anunció la semana pasada, el fin de semana pasado, jueves, viernes, la Estrategia de Seguridad Nacional 2025. La Estrategia de Seguridad Nacional es un documento que se emite en los primeros meses del inicio de una administración, o sea, de un gobierno en los Estados Unidos. Es la visión que tiene esa administración, ese presidente, el equipo presidencial, sobre la política de seguridad de los Estados Unidos, interna y externa, pero principalmente hacia el mundo. Se tomó casi un año, como 10 meses en que saliera esa estrategia públicamente, pero muchas cosas se han ido ya ejecutando, por así decirlo. La política migratoria, la política económica sobre el tema de los aranceles, las negociaciones con otros países, con otros bloques, con otras regiones, la visión en cuanto al ejercicio de las libertades, de la democracia, en algunos países, todo esto uno lo ha ido viendo. Sin embargo, ahora está plasmado en el documento de la estrategia de cómo lo organiza el Estado de los Estados Unidos a través de la Casa Blanca del gobierno central. Hay dos temas directamente definidos que han dado mucho de qué hablar. La visión de Estados Unidos de Donald Trump frente a Europa. Europa en su conjunto, que incluye la crisis de Rusia con Ucrania, que incluye las naciones europeas, que incluye la OTAN, que incluye la Unión Europea de cara a los Estados Unidos en cuanto a lo comercial, en cuanto a lo político. Está también las partes de China, Rusia específicamente, dos de los grandes puntos de atención de la política norteamericana, pero también está el caso hacia América Latina. Antes se le llamaba a América Latina el patio trasero de los Estados Unidos. Ahora le llama a Donald Trump y esto, el jardín frontal de los Estados Unidos. Sin embargo, establece una serie de políticas de cara
a mantener esa hegemonía, mantener ese liderazgo de Estados Unidos frente a las naciones de América Latina, individualmente y en conjunto, como región. Es su área geopolítica. Hay que entenderlo. Pero por eso vemos cómo Donald Trump incide directamente en el tema de Brasil, con Bolsonaro y las acusaciones contra Jair Bolsonaro, acusado de conspirar para evitar que el gobierno de Lula, ganador de las últimas elecciones, pudiera llegar al poder. Prácticamente se estaba estructurando un golpe de Estado para evitar que Lula volviera al poder. Y está condenado a 27 años Bolsonaro. Pero Donald Trump ejerció presión. Hasta jueces en Brasil sufrieron retiro de visas y tachados en una lista negra. Lo vimos en Argentina, como con Milei llevó todo ahí a ayudar a Milei para que la derecha volviera a la Argentina. Incluso supeditó un apoyo económico para ayudar a la crisis argentina de unos 20.000 millones de dólares, sobre la base de que ganaran las elecciones de medio término. Si ganaba las gobernaciones y el Congreso, entonces apoyaba el gobierno, Estados Unidos apoyaba a Milei. Pero ocurrió también con Noboa en Ecuador, ocurrió en Bolivia, y ahora ocurre en el caso, por ejemplo, de las elecciones de Honduras, donde su candidato pelea ahí frente a frente, candidato declarado, frente a frente, con otro de derecha también, donde la izquierda ya no tiene nada que buscar en Honduras, la derecha asume el control. Pero dos de derecha pelean y el de Trump lleva unos puntos arriba, 40.19 contra 39.49%, peleando voto a voto. Pero está el caso Venezuela, donde hay un cerco hacia Venezuela en dos direcciones. La lucha contra el narcotráfico, pero también contra el gobierno ilegítimo dictatorial de Nicolás Maduro. En Venezuela se trata de hacer un doble play con las bases llenas, como se dice. Los carteles de la droga inundan la droga desde Venezuela y Colombia al mercado norteamericano y europeo para el mercado norteamericano. Y los americanos, los norteamericanos, apoyados en la protección de su territorio, de su gente, de sus ciudadanos, hacen la acción contra el narcotráfico desde las mismas costas en el Caribe, con un despliegue militar impresionante, que también tiene un sentido en paralelo con el tema político de lo que ha ocurrido en Venezuela desde hace 27 años. La dictadura del chavismo y del madurismo, con todas sus consecuencias que conocemos. Entonces, esta política norteamericana está claramente definida hacia América Latina. República Dominicana en este interín tiene una relación muy cercana con los Estados Unidos. El gobierno de Luis Abinader y el gobierno de Donald Trump tienen excelentes relaciones. Así lo ha dicho la nueva embajadora que ha llegado a República Dominicana, Lex Francis Campos. Muy claramente tipificado cuál es su visión sobre el tema frontera Haití, cuál es su visión sobre el tema de mantenimiento de la democracia, cuál es su visión sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico. Y hay posiciones comunes. Nuestro principal socio comercial, Nueva York, la segunda ciudad de República Dominicana, en proporción a la cantidad de habitantes que viven. Viven más de 1 millón de personas en Nueva York, solamente en Nueva York. La costa este no se sabe.
entre dominicanos y descendientes de dominicanos nacidos allá, porque son descendientes directos dominicanos. Deben haber 2 millones de personas en Estados Unidos. Entonces hay razón para tener y para seguir este tipo de relaciones que algunos han tratado de decir ahí que son sumisos, que son qué sé yo cuánto. Son las relaciones y cada país, cada gobierno, cada político, en este caso presidente de la República, tiene su visión sobre lo que representan esas relaciones para el país. Y no cabe duda de que Estados Unidos con República Dominicana es el principal aliado. Y así se ha actuado en consecuencia. Entonces, en lo que corresponde a la República Dominicana sobre esta estrategia de seguridad nacional estamos claros. Lo que corresponde a América Latina, la doctrina Monroe, representada nuevamente, América para los americanos, no se vengan a meter aquí los chinos, que están cogiendo mucho auge en los negocios y esos regímenes raros que andan por ahí, Nicaragua, Cuba, Venezuela. Eso no es así, ¿eh? Este es mi jardín frontal, ya no el patio trasero, mi jardín frontal. Y yo le echo agua a las matas, recorto el césped, mantengo bonito mi jardín porque es la cara de mi casa. Así las cosas. Gracias por haberme acompañado en estos comentarios, en estos análisis sobre la situación nacional e internacional. Qué bueno que me han acompañado. Pasen un feliz resto de la noche. Mañana nos vemos nueva vez aquí en Color Visión a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Será hasta entonces.